faro en la noche. Cristovisión. La Navidad. Tiempo de paz. Tiempo de amor. Qué bueno compartir con ustedes, queridos cristovidentes, aquí de este lugar que es el corazón de la Iglesia Arquidiocesana de Barranquilla, su catedral. Y estamos con el nuevo arzobispo, Monseñor Pablo Emiro Salas Santeliz. Monseñor Pablo Emiro, muchas gracias por acoger a Cristovisión. Muchas gracias, Ramón, por la invitación. Muy contento de estar con usted en esta tarde. Gracias. Nuevo arzobispo, recordemos antes de hablar de todo esto de Barranquilla, esos lugares que lo quieren tanto, Valledupar, Espinal, Armenia. Empecemos con Valledupar. Mucha gente de Valledupar estuvo en su posesión, pero también lo aprecian y le guardan mucho cariño. Sí, bueno, Valledupar es mi ciudad natal. Yo he nacido, he crecido en Valledupar. Viví muchos años de mi sacerdocio en Valledupar. Trabajé en muchos sitios, no solo de seminarista, sino de sacerdote en la diócesis. Tuve muchos años vinculados a ciertas pastorales, como la pastoral vocacional, como la vicaría de pastoral. Y todos esos, digamos, momentos me han permitido tener un contacto muy cercano con la gente. Justamente es eso lo que, digamos, queda en el recuerdo de los fieles. A mí me sorprende mucho encontrarme hoy aquí en esta catedral con gente que yo bauticé, con mis compañeros de estudio de bachillerato, con gente que yo casé, con gente que en algún momento tuve una aproximación desde el punto de vista de mi ministerio, por una consejería, por un sacramento. Y me parece a mí que eso es lo importante y es lo que me llena de mucha satisfacción. De tal manera que de Valledupar pues no tengo sino agradecimientos. Yo esa tierra la quiero mucho a sus gentes, guardo recuerdos increíbles de mi tierra, de mi diócesis, de mis hermanos sacerdotes, de mis obispos, y desde luego que la gente de Valledupar es muy especial. La gente de Valledupar es muy querida y, como usted ha dicho, pues hoy lo ha podido constatar en esta celebración. Valledupar ha venido con una gran delegación a mi posesión y eso realmente me enorgullece y me tiene muy contento. Después de Valledupar, ¿Espinal? Sí, señor. Espinal fue mi primera diócesis. Fui nombrado en Espinal y estuve por 7 años. Fueron años muy hermosos. Siempre se dice que en el caso nuestro, la primera parroquia, la primera diócesis es como si fuera nuestro primer amor. Yo tengo que decir que aprendí o inicié mi proceso de aprendizaje de obispo en Espinal. Allá llegué con 50 años. Llegué después de muchos años de vida ministerial y llegué a aprender. Tengo unos recuerdos increíbles de la diócesis del Espinal, sus gentes, gente muy querida, con una cosa adicional, y es que el municipio del Espinal, no hablo de toda la diócesis, sino del municipio del Espinal. El Espinal tenía 22 municipios del Tolima, era toda la parte suroriente del Tolima, la parte más extensa de las 3 diócesis que tiene el Tolima, eran 14.000 kilómetros, con 22 municipios de los 42, 43 que tiene el Tolima. Y el Espinal tenía un gran parentesco con Valledupar, le señalo algunos. La arborización del Espinal es muy parecida a la de Valledupar. Todo el entorno del Espinal era un entorno como el de Valledupar, lleno de mangos por todas partes. Eso es muy de Valledupar. El Espinal es un municipio absolutamente plano, como Valledupar. La gente en las tardes, justamente por el calor también que hacía en el Espinal, con lo cual se parece mucho a Valledupar, la gente tiene también o tiene la costumbre de sentarse en las puertas de las casas, como en Valledupar. Eso es muy bueno, ¿no? Sí, Todavía sí. no se ha perdido esa tradición. Pero mire, le doy este dato que de pronto muchos no lo conocen. En Espinal se escucha más vallenato que en Valledupar. Gusta. En Valledupar, en Espinal se escucha más vallenato que en Valledupar, cosa increíble.
en todas las tiendas, las cantinas, las cafeterías, las discotecas. En Espinal lo único que se escucha es vallenato. De tal manera que esas características que le acabo de señalar me hacían sentir como en mi propia tierra. Bueno, y la Virgen del Carmen también. Y la Virgen del Carmen por todas partes. En la diócesis del Espinal habían por lo menos unas 10 parroquias bajo la advocación de la Virgen del Carmen, cosa que no es muy usual en una diócesis, porque en una diócesis puede estar una parroquia bajo la titularidad de una o dos advocaciones de la Virgen o dos santos, pero como 10 o 12. Pero fuera de eso, aquellas que no tenían la advocación de la diócesis de la Virgen del Carmen, en cualquier caso celebraban la fiesta de la Virgen del Carmen, como si esa fuera su patrona. La Virgen del Carmen es la Virgen más taquillera en Colombia. Sí, claro. De Colombia. Aquí en Barranquilla, precisamente, también la Virgen del Carmen tiene una gran hinchada. Bueno, le señalo eso del Espinal. Mire, yo quedé enamorado del Espinal, de sus montañas, de sus sitios. El Espinal es una cosa muy particular. Le estaba hablando del Espinal, pero le podía hablar también de Melgar, de Saldaña, del Guamo, de Collaima, por ejemplo, que eran municipios con temperaturas de 40 a 38 grados. Claro. Pero igual, digamos, en el perímetro de la diócesis del Espinal, teníamos todos los climas, hasta el páramo. O sea, pasábamos de 40 grados hasta páramo, porque toda la zona del Cañón de las Hermosas, hay páramos en el Cañón de las Hermosas, toda la zona de Bilbao, de toda esa parte de Río Blanco, etcétera, de la Herrera, limita también por la cordillera con el Valle del Cauca. Entonces usted pasaba de tener 40 grados, 38 grados en Espinal, a tener 15 grados, 16 grados en Icononso, ya entrando de Chaparral para adentro, y en todos los demás municipios de la cordillera. Entonces era una diócesis realmente con una riqueza increíble. Yo me siento muy contento de que haya llegado por lo menos este proceso de paz en lo que mira a la FARC, digamos que esté avanzando a su final, porque el suroriente del Tolima está llamado a tener un gran futuro, por su hermosura, por su riqueza natural, por su belleza, porque es una tierra bendecida, bendita. Lástima que por tantos años estuvo marcada por la violencia y los campesinos no podían producir y sacar sus cosas, no había vías de penetración, pero está cambiando todo el panorama y eso será un emporio de riqueza y será una fuente de riquezas para los pobladores de esos municipios, y tendremos a los colombianos lugares preciosos para ir a visitar. De tal manera que todo eso hace parte de la diócesis del Espinal. ¿Ve? Y luego lo mandan a usted, el Papa lo envía a Armenia. Bueno. Ese es el único lado que no ha sido tocado por el vallenato, o sí todavía también. Bueno, en Armenia se escucha menos vallenato. En Armenia yo realmente no escuchaba vallenatos por ninguna parte. Lo escuchaba cuando yo los ponía. Armenia es un caso aparte. Bueno, lo primero que la sensación que yo tuve cuando me mandaron a Armenia fue que me cambiaron de clima. Armenia tiene un clima agradable, un clima fantástico. En Armenia también tenemos una variedad de climas maravillosos. Tenemos allá el calor de la Tebaida, yendo para el valle, pero un clima agradable como el que tenemos pues en Salento, como el que tenemos en Finlandia o en Pijao, etcétera. Armenia es un pedazo de cielo. Armenia es un pedazo del paraíso, digamos así. De hecho, es el corazón del paisaje cultural cafetero. Sus gentes, es una gente queridísima, gente hermosísima, con unos acentos muy arraigados en Antioquia. Es una diversidad de culturas, de personas, digamos, de familias muy raizales. Y bueno, encontré una feligresía con unos contextos religiosos muy diferentes a los de Espinal, sin que yo diga que los del Espinal no hubiesen sido importantes, pero son distintos. Y bueno, además todo muy cercano, todo muy cercano. Quiero decirle que la diócesis de Espinal era 7 veces más grande que la diócesis de Armenia. ¿Ah, sí? Claro.
siendo la diócesis de Armenia todo el departamento. Claro. El departamento del Quindío tiene escasos 2.000 kilómetros cuadrados. La diócesis de Espinal tenía 14.000 kilómetros cuadrados. Usted se imagina cómo me sentía yo en el Quindío. Me sentía en el patio trasero de mi casa. Porque si en el Tolima con 14.000 kilómetros cuadrados yo eso me lo recorría una y otra vez permanentemente y me alcanzaba el tiempo para tantas cosas, pues imagínense, en Armenia yo vivía permanentemente pues también en las parroquias, acompañando procesos con la gente, y todo eso es lo que me ha permitido pues tener una gran cercanía con la gente. Yo le doy gracias a Dios y le espero que me siga permitiendo esa cercanía con las personas, hacer un pastoreo de persona a persona. Entonces eso pude hacerlo muy bien en Armenia, por la cercanía, por las distancias, por las carreteras en muy buenas condiciones. Bueno, y todo eso hace parte pues de esta riqueza del departamento del Quindío, en este sentido, de su cercanía, de sus buenas vías, de la riqueza de sus gentes, de la hermosura de los platanales, de los cafetales, etcétera, etcétera, de la palma de cera, estos lugares emblemáticos que tenemos allá, el departamento del Quindío. ¿En Espinal duró cuánto, tío obispo? 7 años. ¿Y en Armenia? 3 años. ¿Ah, 3 años? 3 años. En Armenia, lamentablemente, yo no tuve tiempo incluso de desempacar muchas cosas. Muchas cosas me las traje como las llevé, porque la premura del trabajo, las cosas no permiten a veces uno desempacar las cosas. Fue un tiempo muy breve. Yo le decía a los sacerdotes el día de mi misa de despedida que nos quedaba mucho tiempo, muy poco tiempo a los hombres, a los cristianos. Cada vez la experiencia de la vida nos va diciendo que tenemos muy poco tiempo para amar, muy poco tiempo para amar sirviendo. Y yo lo digo por mí. Cuando yo llegué a Armenia tenía la ilusión de que iba a estar mucho tiempo allá, de que me iba a quedar mucho tiempo con los quindianos, que me iba a quedar mucho tiempo con esos fieles. Y los hechos demostraron que no. De un momento a otro me llegó este cambio para Barranquilla y he podido constatar en la experiencia de que los tiempos son breves, y por eso, porque son breves, porque no dependen de nosotros, y en mi caso no dependió de mí, el salir y el estar aquí ahora, dependió de la voluntad del Santo Padre. Por eso es que el tiempo tenemos que vivirlo bien y aprovecharlo bien, y aprovecharlo en los momentos en que el Señor lo permite. Fue un tiempo muy breve, 3 añitos. Bueno, los sacerdotes allá se ríen y dicen que fueron 3 años, pero fueron como si hubiesen sido 6. Entonces, lo dicen por la intensidad pues del trabajo que tuvimos, por las tantas cosas que pudimos hacer a pesar del corto tiempo. Pero bueno, fue lo que Dios permitió. Pero yo tengo que decirles que así como de Espinal me traje un pedazo de esa tierra del Tolima, también yo no digo que de Armenia me he traído un pedazo, me he traído todo el departamento, porque además por ser tan pequeño cabe todo en mi corazón. De tal manera que me he traído todo el departamento conmigo, a sus sacerdotes, a sus seminaristas, a sus religiosos, a sus religiosas, a sus laicos, a sus familias, a sus niños, a sus jóvenes. Ha sido una experiencia estupenda la que he vivido allá. Estamos con Monseñor Pablo Emilio, arzobispo de Barranquilla. Hacemos una pausa y seguimos en Faro en la Noche. Lo importante que era para el Papa hablarnos a nosotros, los obispos. Pero además nos dijo una cosa, miren, ustedes no pierdan de vista lo importante que son ustedes para el país, lo importante que es el ministerio de ustedes como obispo de cara al país. Ya regresamos con Faro en la Noche. Excelencia, hizo usted alusión cuando se posesionó sobre lo que el Papa Francisco le había dicho a los obispos. ¿Causó en usted, como pastor, como obispo, un impacto lo que él dijo, cómo él vive su ministerio? ¿A qué lo llamó a usted? Mire, a mí me impresionó mucho, digamos, ese encuentro con el Papa. Y le voy a decir por qué. El Papa nos dijo, entre tantas cosas que nos dijo esto: yo no he venido a traerles recetas milagrosas, no hay recetas. Y en eso el Papa tiene mucha razón. Yo he venido a compartirles a Jesucristo vivo resucitado. He venido a hablarles de Jesucristo resucitado. Eso también me impresionó.
Eso también me ayudó mucho. Y también nos dijo, yo he venido como hermano de ustedes. El Papa, digamos, no pierde oportunidad de reiterarnos a los obispos que Él es un hermano con nosotros, que Él es un obispo con nosotros. Es el primero entre todos, por supuesto, pero es un hermano con nosotros. ¿Ve? Como dice Jesús, como dijo el Señor, y entre vosotros sois hermanos. Y el Papa eso lo tiene muy claro, el Papa eso lo reitera con mucho énfasis, no pierde oportunidad para hacérnoslo conocer, hacérnoslo saber. Entonces eso me impresionó. Yo, como dije en la homilía, en mi saludo me tomé muy en serio ese encuentro. Desde un primer momento pienso que el Papa preparó muy bien ese encuentro con nosotros. Además fue el encuentro más largo y fue la locución más larga que el Papa hizo. Y eso indica o hace presente lo importante que era para el Papa hablarnos a nosotros los obispos. Pero además nos dijo una cosa, miren, ustedes no pierdan de vista lo importante que son ustedes para el país, lo importante que es el ministerio de ustedes como obispo de cara al país. Y entonces por eso nos dijo, ustedes no son ni políticos ni funcionarios, ustedes son pastores. Y la voz de ustedes como pastores es muy importante que se escuche en este país. La gente la está esperando que la diga. La gente está esperando una iluminación, una palabra oportuna, una presencia, unas acciones de ustedes como pastores, como iglesia, como cabeza de la iglesia. De tal manera que yo no puedo sino que reiterar lo que ya dije en la homilía. Para mí ese encuentro con el Papa fue importante y por eso decía yo me siento afortunado, porque voy a comenzar aquí en Barranquilla esta etapa ahora como arzobispo, este pastoreo aquí en esta Grey, bajo la sombra y bajo el magisterio del Papa Francisco, porque me parece a mí, como también lo dije en mi saludo, ese es un mensaje programático para nosotros los obispos, programático. Y para mí es muy importante pues que esa enseñanza no solamente tenerla presente, sino como desde ella impulsamos los procesos evangelizadores aquí en la Arquidiócesis de Barranquilla. Es muy importante para mí cómo la palabra del Papa respalda, refuerza las iniciativas que esta comunidad está esperando que su obispo ponga de presente, acelere, digamos, inicie y le dé un nuevo ritmo pues a la pastoral arquidiocesana. El primer cambio de obispo después de la visita del Papa, es el primer cambio que hay. Eso hace también que como que uno diga, me siento llamado y exigido también un poco por el Papa en perfilar o reelaborar mi ministerio episcopal desde esa perspectiva. Yo sí creo que en mi caso personal así lo siento. Yo cada vez voy, digamos, como advirtiendo que el Papa a los obispos nos está poniendo una medida muy alta. Y en esa misma perspectiva o en esa misma intencionalidad pienso yo que nos las está poniendo a todos los sacerdotes y a todos los laicos y a todos los bautizados. Una medida muy alta, especialmente a nosotros los obispos, a nosotros los pastores. Hombre, ¿con qué presunción o con qué pretensión vamos a querer nosotros otra cosa? O sea, yo como pastor, como obispo, ¿por qué me tengo que sentir autorizado a vivir otra forma de vida distinta a la que el Papa me está presentando? ¿Yo con qué presunción o con qué pretensión voy a pretender, digamos, no donarme, no servir, no tener una palabra profética, si el Papa la está teniendo con esta sociedad, con este mundo, digamos, en todo el contexto de la Iglesia? Entonces, a mí me parece que el Papa siempre, digamos, esa es su tarea, esa es su misión, confirmarnos en la fe. Pero esto no es una bella expresión, o sea, esto no es simplemente una cosita por anotar. Cuando el Papa nos confirma en la fe, nos está diciendo un poco lo que le dijo a Pedro: imítame, sígueme. Y sígueme significa, tú haz en tu vida lo que yo te he mostrado, lo que yo te he enseñado. Y yo pienso que Pedro nunca olvidará aquel momento en que Jesús se acercó a lavarle los pies a él,
a Pedro. Y Pedro le dijo, maestro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pretendes hacer? Lavarme tú los pies a mí. Y Jesús le dice, hombre, Pedro, si no te dejas lavar los pies de mí, no tienes nada que ver conmigo. Y después les pregunta, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Yo pienso que eso a Pedro nunca se le olvidó. Y cuando Jesús le dice, ¿comprendes lo que he hecho con vosotros? Les está diciendo, ¿han visto la medida que les estoy poniendo? Porque si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies a ustedes, es para que ustedes hagan lo mismo. Entonces Jesús le pone una medida a los apóstoles, les pone un techo, les pone unas actitudes, unas aproximaciones, unos comportamientos, una manera de asumir la vida. ¿Y con qué pretensión los apóstoles querían otra cosa o pretendían otra cosa? ¿Con qué presunciones personales? Y entonces, si usted mira el Evangelio de San Juan, el último encuentro de Jesús con Pedro allá en el lago de Galilea, cuando le pregunta otra vez, Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres? Apacienta mis ovejas, apacienta mis rebaños. Pedro, ¿me amas más que todos? Más que todos. Es que ni siquiera le dice, ¿me amas? No, es que si me amas más que todos. Y Pedro habrá recordado también aquella expresión de Jesús, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Siempre el amor de un discípulo, de un apóstol, tiene que ser más grande que el de los demás. Hago todo esto, digamos, todas estas cosas, o recuerdo todo esto para enfatizar lo que tú me estás preguntando. El Papa nos está poniendo un techo muy alto, muy alto. Y eso es muy importante tenerlo presente. Para mí es una garantía, digamos, como obispo, de que el Papa me confirme en la fe. Y me confirme en la fe no con palabras, sino con su vida, con su ejemplo. Porque eso mismo tengo yo que hacer con mis sacerdotes. Eso mismo, guardando las proporciones, por supuesto. Mis sacerdotes, yo tengo que confirmar en la fe a mis sacerdotes. Y yo tengo por primero que mostrarles a ellos en mi vida lo que yo a ellos les voy a exigir y les voy a pedir. De hecho, ya se los dije en la homilía. Ese fue una cosa, también un punto interesante de la homilía. El Papa siempre habla muy clarito a los obispos y a nosotros los sacerdotes y religiosos y consagrados, clarito, clarito. Hasta recuerdo que cuando se encontró con él, con los religiosos y el clero en Medellín, le dijo, el diablo entra por los bolsillos. Sí. En el mundo de hoy la iglesia, o los hijos de la iglesia mejor, podemos tener la tentación de meternos en el mundo de los títulos, de los traslados, de los cambios, de las influencias, de las roscas. ¿Cómo se renueva y el obispo renueva en esa vivencia del clero diocesano esa realidad evangélica desde el Evangelio que nos pide el Señor? De hecho, entre los grandes desafíos que el Papa nos señala en ese discurso del cual comenzamos a hablar al comienzo a los obispos, uno de los desafíos que él pone es el de los sacerdotes y las vocaciones. Porque es que, mire, nosotros no podemos pretender que la iglesia se renueve si no nos renovamos nosotros, si no hay una nueva mentalidad en los pastores. Y eso es un desafío, porque eso que usted señala, el Papa también lo ha señalado en distintas oportunidades. A veces se nos da en la iglesia, al interior de la iglesia, y sobre todo entre nosotros los ministros, el carrerismo, que el Papa llama el carrerismo, hacer carrera. Y entrar en esa mundanidad, digamos que también es una expresión muy del Papa Francisco, en esa mundanidad. Y esa mundanidad es pecaminosa, es mala, nos hace daño a los fieles y hace daño a los sacerdotes sobre todo. Esa mundanidad de tener la mentalidad del mundo y no del Evangelio. Y un sacerdote no puede tener la mentalidad del mundo, tiene que tener la mentalidad del Evangelio. De modo que hay un gran desafío para nosotros los pastores, tenemos que generar una nueva manera de vivir la vida ministerial, de ser pastores, porque hoy la gente está pidiendo eso, nos está pidiendo eso. El santo cura de Ars decía que la mayor riqueza de una comunidad era su sacerdote. Y cuando hacemos este tipo de celebraciones, si usted ve que la gente se hace un viaje tan largo para venir aquí, cuando la gente el día de su ordenación llora de felicidad, cuando la gente lo abraza y le dice cuánto es importante usted para su vida, entonces podemos entender que el santo cura de Ars tenía razón cuando dijo que la mayor riqueza de una parroquia era su sacerdote. Y yo estoy convencido de eso porque también lo he vivido en mi vida sacerdotal y ahora de obispo. La mayor riqueza
de nuestra iglesia, de nuestros fieles, somos nosotros, en cuanto que somos pastores que nos donamos, que servimos y que tenemos muy presente que la gente nos quiere así. No nos quiere por ser Pablo Salas, ¿ve? O por ser Ramón. La gente nos quiere por ser ministros del Señor, por lo que representamos. Y eso es lo que quieren ver en nosotros, sacerdotes configurados con Jesucristo. El Señor no nos ha elegido para que le acompañemos o le ayudemos a hacer cosas. El Señor nos ha llamado primero para que estemos con Él, para configurarnos con Él. Y la gente es así que nos quiere así. La gente no nos quiere para que hagamos cosas, la gente nos quiere primero transfigurados con Jesucristo. Y transfigurados con Jesucristo, poder también poner en sus corazones la certeza del amor de Dios y saber que en nosotros se expresa este amor de Cristo por cada hombre, por cada persona. De tal manera que este es un desafío muy grande. Yo pienso que eso es un desafío también lo tuve en El Espinal, lo tuve en Armenia, y yo tengo que decir con toda franqueza que en ese aspecto dimos pasos muy importantes en esos presbiterios. Hoy los sacerdotes muchas veces me llaman para agradecerme todo lo que hice por ellos, y no lo que hice por ellos porque les ayudé con dinero, les ayudé con cosas, porque les ayudé en su vida ministerial, porque les ayudé en su sacerdocio, porque les hice presente que lo más importante para un obispo es la vida de sus sacerdotes, la santidad de su sacerdocio. Y hoy me lo agradecen una y otra vez. Y pienso yo que seguramente aquí en Barranquilla pues tendremos la misma tarea y lo haremos con muchísimo gusto. Mire, el Papa nos habló a los obispos en esta locución que ya he mencionado, cosas muy bonitas acerca de nuestra tarea con los sacerdotes. Es nuestra tarea más importante, la de un obispo son sus sacerdotes. Y el Papa nos dijo, nos recordó pues cómo tenemos que ser padres, tenemos que ser cercanos a ellos. Los sacerdotes tienen que tener la certeza que detrás del obispo está un papá que les quiere, que les ama, que les levanta, que les ayuda, que los entusiasma y que por supuesto también los corrige y los exhorta cuando corresponda. Ese tema de que llega obispo y hay cambios, ¿aquí también se prevé o hay usted esperar un ratico? ¿Cómo es eso? No, yo pienso que los cambios llegarán en su momento. Por supuesto que hay circunstancias en que los cambios hay que hacerlos en algún momento por las eventualidades, por las exigencias, pero en principio yo llego a mirar, a conocer, a empaparme un poco de las cosas que digamos, me han confiado y en su momento pues irán haciendo las cosas en la medida de las necesidades. Ya vendrá, sí señor. Seguimos en Faro en la Noche después de estos mensajes. Nosotros no podemos hacer política partidista, porque eso pienso yo que no hace bien a la iglesia, no hizo bien en el pasado y poco hace bien en el presente. A diferencia de otras iglesias que sí hacen partidismo y hacen proselitismo político, nosotros no, en ningún caso. Y eso nos hace ser libres. Ya regresamos con Faro en la Noche. Excelencia, llega usted a una ciudad y a un departamento que se ha convertido en Colombia en una potencia comercial, turística. Barranquilla ha crecido muchísimo. ¿Cómo ante el Señor usted dice, bueno, me ha tocado una de esas, Bogotá, Medellín, Barranquilla, ¿no? Son las ciudades más grandes, con Cali, con Bucaramanga. ¿Qué retos, qué hay en su corazón al colocar este pastor? Bueno, mire, cuando a uno le dan una responsabilidad como esta, uno dice, esto no es precisamente un privilegio, como algunos podrían pensar. Esto es una mayor responsabilidad. En Armenia, como le decía, tenía 500.000 habitantes, aquí tengo 3 millones. En Armenia tenía 53 parroquias, aquí hay 100 y tantas.
En Armenia tenía 110 sacerdotes, aquí tengo 210, 215. Entonces es una mayor responsabilidad. Pero bueno, de eso se trata. Yo, digamos, soy consciente de los desafíos, de los retos que implica estar aquí. Por supuesto que la arquidiócesis va rompiendo todos los esquemas. Te señalaba pues cómo esta arquidiócesis, este departamento que es toda la arquidiócesis, el departamento del Atlántico y específicamente la ciudad de Barranquilla ha ido creciendo a unos ritmos realmente distintos a todo el resto del país, pero eso no viene solo, eso trae sus ventajas y también tiene sus desventajas. Eso trae sus oportunidades, pero también trae sus grandes desafíos que no son pocos, que no son pequeños. Entonces, tenemos que prepararnos para eso, tenemos que hacer una pastoral urbana muy agresiva, porque usted ve que aquí todo va para arriba, los edificios, las grandes moles, hay grandes concentraciones de personas pues en grandes condominios, en grandes edificios, y eso nos va a exigir una pastoral distinta a la que habitualmente hacemos, que son con viviendas horizontales, pues, que generan menos dificultad para la pastoral. Y bueno, vamos a llegar a conocer, vamos a llegar despacio, vamos a mirar con los sacerdotes y con los laicos, los religiosos, las tareas que tenemos que emprender, y una vez que tengamos pues el panorama en su conjunto, pues miraremos qué decisiones y qué iniciativas necesitamos emprender para dinamizar y para no venir a menos a estas exigencias. Empieza usted su pastoreo en esta iglesia también en un momento de mucho fervor político, social en nuestro país. Estamos en campañas electorales, congreso, campañas presidenciales, precandidatos, todo este camino también de búsqueda de la paz y de la reconciliación que tenemos los colombianos. Esta mirada de pastor sobre estas realidades aquí en Barranquilla. Sí, pienso yo que, como ya también señalaba en alguna respuesta anterior, el Papa nos está recordando que somos pastores y que desde esa realidad de pastores la gente está esperando una palabra que ilumine justamente eso que usted está señalando, el mundo político, el mundo social. Nosotros no podemos hacer política partidista, porque eso pienso yo que no hace bien a la iglesia, no hizo bien en el pasado y poco hace bien en el presente. A diferencia de otras iglesias que sí hacen partidismo y hacen proselitismo político, nosotros no, en ningún caso. Y eso nos hace ser libres. El Papa nos invita a ejercer este ministerio con libertad. Y me parece a mí que nosotros la libertad no la podemos hipotecar, no la podemos vender a grupos o a partidos o a intereses particulares, porque necesitamos hablarle a todos. Y ese poder hablarle a todos con libertad, porque justamente no estamos matriculados con nadie, es lo que realmente aporta y hace crecer. Me parece a mí que la coyuntura del país es muy particular y la conferencia episcopal en su conjunto, los obispos en su conjunto, hemos dado muchísimas luces en estos últimos tiempos. Acabamos de sacar un mensaje justamente frente a las elecciones. Me parece a mí que esa es nuestra tarea, nuestra misión. Iluminar el horizonte, iluminar la conciencia de los fieles, para que los fieles, que son los que deciden en las urnas, puedan realmente decidir con criterio lo mejor, lo que más convenga para el país. Por supuesto que el país está pasando por momentos muy difíciles. Digamos, las estructuras del país, las instituciones del país hoy están muy desfavorecidas, tienen un índice de favorabilidad muy bajo, de credibilidad muy bajo. Estoy hablando del Congreso, estoy hablando de la justicia, etcétera. De tal manera que eso hace que el país, digamos, se mueva en un contexto muy complicado, de mucha incertidumbre, digamos así. Entonces es muy importante que en medio de las tinieblas, de las oscuridades,
en medio de la circunstancia en que estamos viviendo, la Iglesia tenga una palabra oportuna, tenga una palabra que realmente ayude a generar esos criterios que, como ya dije, hagan bien a la totalidad del país y no a los grupos, ni a los partidos en sí mismos, ni a las ideologías, sino que realmente contribuya para que podamos tomar las decisiones que el país necesita hoy. Yo pienso que estamos ante una situación muy compleja, pero también las decisiones las tenemos nosotros los colombianos. Nos acercamos a unas elecciones que uno esperaría que fueran elecciones distintas, en el sentido de que sean unas elecciones que le cambien la cara al país, porque ¿cómo es posible que los resultados sigan siendo los mismos y que justamente los que tienen estos índices de favorabilidad tan bajos sean los que sigan gobernando este país? Y a mí me parece que es muy importante que los colombianos reaccionemos y podamos exigir y podamos con el voto expresarnos en libertad y podamos decir queremos una clase política diferente, una clase política seria, una clase política que le duela al país, una clase política que piense realmente en los más necesitados. Necesitamos un poder judicial, una rama judicial que realmente propenda por una justicia oportuna, una justicia que no sea garantista simplemente con unos y con otros no. Yo pienso que, por poner ejemplos, pero podríamos hablar de muchos otros aspectos de la vida del país, donde los colombianos con nuestras decisiones hacemos que sea esta o sea aquella. Entonces, esperaría el país hoy, en estos momentos esperaríamos los colombianos que tuviéramos una mayor conciencia, una mayor responsabilidad, tuviéramos los colombianos unos mayores criterios para decidir el futuro del país, no solamente en estos próximos 4 años, sino en lo que de aquí en adelante este país necesita. En ese deseo de dar el segundo paso que nos invitó el Papa Francisco, siempre que hay campañas electorales se genera mucha indisposición, mucha pelea, mucha calumnia, como que estrategias de mercadeo para posicionar la campaña hace que se descalifique al oponente y de pronto la gente se apasiona también en esas cosas. ¿Cómo logramos construir un debate electoral, político, donde no haya esta pelea, esta sensación de que perdieron y el 50% ahora va a pelear contra el otro 50% que ganó? ¿Cómo logramos construir? Bueno, en primera medida eso que usted señala es un síntoma más de la enfermedad que tenemos. Tenemos una democracia enferma. Eso no es propio de una democracia sana. Una democracia enferma, en una democracia enferma se da todo eso. ¿Ve? Y ese es un aspecto también en los que los colombianos necesitamos estar atentos. Ese es un aspecto también que nos puede dar un índice de lo que los colombianos estamos en capacidad de elegir y en capacidad de decidir que sea distinto. Aquí no podemos seguir peleándonos entre nosotros y no podemos seguir en estas campañas de descrédito de los unos con los otros. Esto expresa que tenemos una muy poca madurez humana, por supuesto que muy poca madurez cristiana, si es que la tuviésemos, pero además pone en evidencia esos grandes males de nuestra democracia, donde el que más alza la voz, el que más golpea, el que más usa el dinero a veces mal habido para imponerse sobre los otros, es el que triunfa. Y me parece a mí que los colombianos no podemos seguir sosteniendo ese tipo de mentalidad y ese tipo de actitudes. Entonces, necesitamos los colombianos, tener unos mayores criterios, movernos menos por la emoción que por la verdad, movernos menos por la emoción que por la objetividad de las cosas. Y necesitamos de manera serena hacer un análisis, un juicio debidamente equilibrado, debidamente responsable. Y bueno, tendremos esa oportunidad en las próximas elecciones, tanto parlamentarias como presidenciales, para decidir un mejor país para todos. ¿Cómo debe ser la relación del obispo
con el gobernador, con el alcalde, en el caso de aquí, que es parte, digamos, de esa construcción y ese acompañamiento pastoral con el alcalde de Barranquilla? ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Cómo se construye? Mire, de parte mía, yo siempre he sido un hombre muy cercano y muy dialogante. He sido muy familiar, muy respetuoso con la autoridad. Cuando me buscan siempre me encuentran, cuando me invitan siempre estoy. Por supuesto, un obispo no puede exigir lo mismo de parte de los demás o de parte de quien ejerce la autoridad civil. Pero yo quiero dejar claro cómo como obispo siempre estaré atento, abierto, estaré siempre receptivo, no solamente para dar una palabra cuando corresponda darla, sino también para responder cuando, en este caso que usted señala, una persona que ejerce la responsabilidad en lo civil, una persona que está al frente de la institucionalidad de un municipio, de un departamento, me busca y me dice: señor obispo, yo quiero compartirle esto, señor obispo, quiero de usted escuchar una palabra sobre esto, señor obispo, yo no creo, pero yo soy un servidor de los ciudadanos, y usted también, además de ser obispo, es un ciudadano, y quisiera escuchar su opinión sobre esto y sobre esto. Señor obispo, quisiéramos que la iglesia nos ayudara en esto, desde su misión. Hombre, tenga la certeza que yo en ese momento le abriré no solamente las puertas de mis oficinas, sino también mi corazón, para no negarle nunca una palabra oportuna a quien me la pida. Para terminar, pues Barranquilla es conocida por muchas cosas. El famoso carnaval, que es una cosa bien intensa a nivel la casa de la Selección Colombia, que el próximo año será mundial y todo lo demás. Esas realidades de vida, de música, Barranquilla tiene mucha vitalidad en la música, en los carnavales. ¿Cómo mirar eso? ¿Cómo atender toda esa realidad? Mire, Ramoncito, le digo esto, ahora en el almuerzo con el señor Nuncio, cuando estaban cantando ahí en el almuerzo, le decía al señor Nuncio, le digo esto: Barranquilla es una ciudad única en el país. En Barranquilla usted encuentra todo lo que usted quisiera. En Barranquilla encuentra una muestra de lo más singular del país. En Barranquilla encuentra las mujeres más bonitas, las mujeres más bailadoras. Ah, caramba, las paisas van a pelear y las del Valle también. ¿Y qué no decir de las santanderianas? En Barranquilla encuentra la gente más cumbiambera. ¿Ve? En Barranquilla encuentra todo eso que usted acaba de señalar, Ramón. Barranquilla es una ciudad particular, es una ciudad única realmente. ¿Ve? En Barranquilla usted encuentra la gente más fogosa, la gente más entusiasmada por esto o por aquello. Barranquilla es una ciudad que lo tiene todo, y que lo tiene todo en abundancia, lo tiene todo en elegancia, lo tiene todo en trabajo, en cultura. Barranquilla es una ciudad realmente en el contexto del país muy importante, muy significativa. Es una muestra del país que soñamos. Barranquilla es una muestra del país que soñamos. Es una muestra del país que todos quisiéramos tener. ¿Ve? Por todas esas características que usted señala, ¿ve? Que ennoblecen esta tierra, ennoblecen esta ciudad, ennoblecen a sus habitantes. ¿Vallenatos le gustan los tradicionales o los modernos? Bueno, ambos, pero obviamente uno que aprendió a crecer con el vallenato desde el primer Festival Vallenato, porque mi casa materna está muy cerca de la Plaza Alfonso López. Desde el primer vallenato nos íbamos, yo recuerdo que me iba en pantalón corto y en chanclas o en tenis para la plaza a ver los festivales allá. Entonces uno se enamora de este festival, de este vallenato clásico, este vallenato de caja, acordeón y guacharaca, y me parece a mí que esto es lo más autóctono que tenemos y es lo que más expresa nuestra mayor riqueza folclórica, de tal manera que ese vallenato me emociona, me gusta mucho. Por supuesto que hay expresiones muy modernas del vallenato que son muy bonitas para bailar, para el oído,
pero que a veces desdibujan la verdadera esencia del vallenato que nosotros conocimos de niños. Sin embargo, todas esas expresiones son expresiones nuestras, son expresiones significativas, y yo me deleito pues con lo uno y con lo otro. ¿Alguno que recuerde de esos de niño, de esos vallenatos de niño? Hombre, ¿Alguno? pues todo esto que hemos cantado en estos días, todos los vallenatos de Escalona, los vallenatos de Jorge Oñate, los vallenatos de los Zuleta, todos esos vallenatos pues tradicionales que todos hemos cantado, esos vallenatos a todos nos hacen presente la hermosura de nuestras sabanas, de nuestras mujeres, la hermosura de nuestro territorio, la hermosura pues de nuestra tierra, de tal manera que hay muchos vallenatos pues que los llevamos muy dentro de nosotros. ¿Más cantor o más escuchar vallenatos? No, yo canto cuando corresponde, pero quizás más para escuchar que para cantar. Excelencia, muchas gracias por atender a Cristovisión. Usted bien sabe que el canal Cristovisión es su casa. Muchas gracias, Ramón, y muchas gracias a todos los cristovidentes por estar muy atentos a este programa. A ustedes, queridos cristovidentes, quédense en la señal del canal Cristovisión. Mucho para ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la noche.